Buen día, soy Nico Sarangel Mojica Ortiz. A partir de la lectura realizada de Millar Erickson de Teología Sistemática y del tema sobre la soteriología, la doctrina de la salvación, voy a realizar unos aportes hacia cómo impactaría esta teología al contexto latinoamericano, personal y eclesial. Para esto no definí un capítulo específico, sino que creo que al unir un todo permite haber una mejor comprensión de cómo esta teología de la salvación puede impactar en las diferentes vidas. Primero entendemos como la salvación es la aplicación de la obra de Cristo en la vida del hombre. Entonces, digamos, en un contexto latinoamericano, veníamos hablando un poco acerca de las diferentes problemáticas, las diferentes situaciones que se presentan día a día en el contexto latinoamericano, digamos, las situaciones de violencia, las situaciones de pobreza, las situaciones de corrupción, pero al mismo tiempo como podemos ver un poco de la alegría de las personas, la amabilidad de las personas, la resiliencia de ellas, pero es necesario entender un poco acerca de la obra de Cristo que veníamos mencionando, hablando un poco de ella, de este proceso transformador en medio de esa sociedad. A partir de esa obra empieza un proceso de, de, de regeneración donde hay un nuevo nacimiento. Cuando se acepta a Cristo hay un nuevo nacimiento y a partir de este nuevo nacimiento las vidas empiezan a cambiar de las personas. Es necesario que en el contexto latinoamericano las personas comprendan un poco acerca de la obra de Cristo, más allá de que de tenerlo la concepción de una Semana Santa o de que una misa cada 8 días, sino verdaderamente ese proceso de salvación, ese proceso de regeneración, donde Cristo transforma las vidas. Digamos, lo podemos ver desde un contexto económico, el proceso de la salvación con un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Un ejemplo claro sería cuando una persona tiene una empresa, pero de esta empresa no fluye las cosas, se va a la bancarrota, pero viene un inversor, invierte, hace y permite que todo se restablezca e incluso esa empresa puede llegar a límites más grandes, incluso de los que se había esperado. Así lo podemos ver en la vida de las personas. Digamos, las personas en la actualidad tienden mucho a encerrarse en sí mismas, empiezan a surgir problemas de salud mental, problemas de salud, incluso física, y allí es donde empieza ese acto de fe al encontrar a Cristo. Porque antes de todo es verdaderamente la fe lo que permite entender el proceso, y no solo la fe, sino el proceso del Espíritu Santo que está con cada persona y comprendiendo esto, que permite y le revela al creyente la forma de entender estas verdades divinas. Digamos, hay muchas diferencias en respecto a cómo es este tema de la salvación a partir de las diferentes creencias. Ya digamos si la salvación ya se dio o si la salvación es un proceso. Entonces, a partir de la concepción que tenga la persona acerca de la salvación, es donde empieza ese proceso de yo ya fui salva, entonces yo ya no tengo que obrar para bien, cuando verdaderamente no es así. Tú eres salvo, pero debes actuar conforme a esa salvación, ¿sí? O digamos, hay como diferentes interpretaciones. Además, muchas personas creen que la salvación ocurre porque estamos en una ruptura con Dios.
de que el hombre, cuando Adán y Eva, ellos se rompió esa relación con Dios, entonces tenemos como que restaurar esa relación. Y aunque sí es correcta, lo podemos ver también de en qué manera estamos restaurando esa relación, ¿sí? Claro, como veníamos mencionando, Cristo vivió las situaciones de un contexto latinoamericano y cuando lo aceptamos en nuestras vidas, empieza esa transformación, esa regeneración. Sin embargo, aquí es donde entra el cómo las personas latinoamericanas permiten que Cristo empiece a obrar en sus vidas. Entonces, ¿cómo van a trabajar en esa separación con Dios, en reconstruir esa relación que parecía rota? Y verdaderamente no es de cómo reconstruir, porque Cristo al morir en la cruz ya hizo ese proceso de reconstrucción. Ya Él hizo ese proceso de abogó por nuestros pecados y de restaurar nuestra relación con Dios. Ahora es ese proceso de aceptación. Y digamos también veíamos en otro proceso de que hay diferentes problemáticas sociales. Digamos, vemos machismo, feminismo, vemos diferentes problemáticas, violencia, desplazamiento. Entonces se cree que al solucionar todas y cada una de ellas, entonces vamos a tener una unión que nos permita acercarnos a Dios, ¿sí? Y entonces verdaderamente es un poco complicado que en las fuerzas humanas latinoamericanas, aunque hay esa fuerza de resiliencia, es muy complicado en las fuerzas humanas poder solucionar eso. Es verdaderamente cuando Dios entra a la vida de un creyente, en la vida de una persona, esa persona le acepta y Dios empieza a orar en medio de esa persona para transformar la sociedad. Y aquí es donde entra esa necesidad en un contexto latinoamericano. Además de que entra también el proceso de que hay una conversión. Y esta conversión que permite que las personas se alejen de pecado, ¿sí? Y entonces cuando comprendemos esto de que es un proceso de que se da cuando se conoce a Cristo, verdaderamente las cosas empiezan a cambiar. Entonces comprender un poco para mí esta teología de la salvación es bastante amplia y hay diferentes aspectos que se pueden abarcar más a profundidad. Sin embargo, es ese proceso de arrepentimiento verdadero de donde las personas dejan su maldad un poco y someten su carne para verdaderamente empezar a servir una vida a Cristo. Y Cristo, Dios, empezará a hacer ese proceso de transformación. Y aunque muchas veces no será fácil, es verdaderamente ese proceso de fe en que Dios está orando y que nosotros estamos haciendo las cosas porque deseamos una salvación y una vida eterna con Él. Más de que el concepto de cielo o infierno, es ese concepto de vivir una comunión con Dios y desear esa comunión con Él. Debemos dar ese acto de fe, más que todo. Ya sea que si ya fuimos salvados, seremos salvados o estamos siendo salvados, es verdaderamente entender que hay unas buenas nuevas de salvación que Jesús ya vino a anunciar y comprender que es un proceso y que todo se está cumpliendo, por decirlo así, en las escrituras. Entonces es verdaderamente esa intención de buscar a Dios. Y digamos, en una vida eclesial es necesario ya para el que cree, para las personas que ya están en un servicio, las personas que ya asisten a una iglesia, es necesario poder extender esta buena nueva de salvación. Al fin y al cabo, el anhelo de los creyentes debe ser ganar almas para Dios, ganar almas de esa salvación, de que esas personas encuentren esa salvación. Y más allá de eso, que esa persona encuentre ese lugar con Cristo, ese lugar transformador, ese lugar seguro, ese lugar que se necesita. Y aunque hay muchas interpretaciones de la salvación, poder darle esa vista, esa perspectiva, esa cosmovisión a los nuevos creyentes, a las nuevas semillas, a esos bebés espirituales
que empiezan como que a crecer en este proceso y se necesita dar como esa leche espiritual no adulterada, sino esa interpretación bíblica correcta, y es de esforzarse en un campo eclesial a dar lo mejor de sí para que seamos instrumentos usados por Dios para que muchos creyentes lleguen a esa salvación que se espera, que cuando Cristo vuelva, la iglesia sea arrebatada junto con las personas que hayamos podido compartir el Evangelio.